Hola, ¿cómo están? Ahora iniciaremos la siguiente unidad, teoría del productor. Esta vez nos pondremos en los zapatos del productor o del vendedor o del propietario de una firma, de una empresa. Comenzando con algunos conceptos básicos para más tarde o en la próxima clase ya em, profundizar ejercicios o casos prácticos referente a estos conceptos que vamos a estudiar ahora. Anteriormente estuvimos en los zapatos del consumidor, ahora nos ponemos en el lugar del productor. Nos vamos a la presentación. Vamos a desarrollar hoy el concepto de costo o coste. Algunos libros utilizan coste, otros costo o incluso ambos. El siguiente es el costo de oportunidad. Vamos a prestar una importante atención a estos conceptos, ya que en algún momento si no han escuchado estos ya van a estar familiarizándose. Costos privados, costos sociales y externalidad, y tiene que ser, porque son distintos, no son los mismos. Costos sociales y externalidades, el corto y el largo plazo, los costos fijos y los costos variables. Ahí está. Bueno, iniciamos con el concepto del costo. Sabemos que todas las empresas, unidades productivas, incurren en costos toda vez que generen la producción. Es decir, producción significa paralelamente incurrir en costos. Dice acá, una firma incurre en costos en el momento en que produce un determinado bien. Los costos de producción incluyen salarios a los trabajadores, costos financieros de forma de intereses, renta por pago de tierra y otros gastos provenientes del pago de materias primas. Entonces, los costos se incurren una vez que se inicia un proceso productivo y se compone de todos aquellos que la empresa pagan o invierten, ya sea como salarios, eh, ya sea como pago de energía eléctrica, pago en conceptos de alquileres de maquinarias, todos aquellos que la empresa puede pagar para así poder eh, producir el bien o servicio al que se dedica. También otro ejemplo es la publicidad, el pago de arrendamiento de inmuebles, maquinarias, como ya dije, y por último el costo de las materias primas. Más abajo dice, se define el coste como se define como coste o costo al valor que se da a un consumo de factores de producción dentro de la realización de un bien o servicio como actual actividad económica. O sea, es el valor de, de todos los factores de producción que consume la empresa para producir el bien final. Pasamos a la siguiente lámina, tenemos el costo de oportunidad y tal vez para muchos de ustedes sería un concepto nuevo. El costo de oportunidad es, en otras palabras, en términos sencillos sería es el es, es el costo de la mejor alternativa. eh, o sea, el costo de oportunidad es el beneficio de la mejor alternativa al que renunciamos, por así decir. ¿Y cómo se explica esto? Por ejemplo, queremos abrir un negocio que no sabemos todavía de qué negocio, de que todavía no tenemos definido de qué rubro sería. Por ejemplo, si abrimos eh, un, una empresa que produce panificados o nos dedicamos directamente al servicio de, de préstamo, de prestamista, prestamos dinero.
no sabemos cuál sería la mejor. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor que otra, pero otra se gana mejor. Bueno, si nosotros optamos por em, si nosotros optamos por emprender el negocio del préstamo y empezamos a prestar dinero a plazos, ya a determinado plazo, por decir a un año, y de repente nos salió mal el negocio o ganamos muy poco, en lugar de al finalizar un año obtenemos nuestra ganancia en concepto de intereses, por decir un 5 millones. Alternativamente a este negocio, si nosotros no nos dedicásemos al negocio de préstamos, en su lugar nos dedicábamos a la empresa de producto panificado, y con esa empresa de producto panificado hubiéramos ganado en ese un año un total de 12 millones, entonces la diferencia, numéricamente hablando, 12 millones menos 5 millones que ganamos en el negocio de préstamo en el que estamos, son 7 millones de diferencia. Y ese 7 millones, ese es el costo de oportunidad. Porque entonces el costo de oportunidad sería el beneficio al que renunciamos, lo que haríamos en la otra alternativa, lo que haríamos como alternativa. Me explico. Ya ustedes comentarán en el caso de que no comprenden. Referente a este costo de oportunidad, hay un video que le estaré enviando un link, un video que lo conseguí en uno de las páginas, de los canales de YouTube, que explica un poco mejor, en términos sencillos, lo que es el costo de oportunidad. Dice acá la lámina: el costo de oportunidad es el coste de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa. Y así como les he dicho, nosotros nos dedicamos al negocio del préstamo, ganamos muy poco. Sin embargo, si nos dedicásemos a la empresa de producto planificado, hubiéramos ganado más. Entonces es aquí donde dice incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa. Dice en otro término más técnico, ya más en términos del texto bibliográfico que tenemos, dice: el costo de oportunidad es el valor de un recurso en su mejor uso alterno. Explicando un poquito esto, si tenemos por ejemplo un implemento agrícola, una maquinaria que estamos alquilando a los demás productores agropecuarios, entonces nos preguntamos si cuál sería más rentable, si alquilamos la maquinaria a los demás productores o la vendemos a los demás productores. Sin embargo, estamos alquilando, cuando en realidad, haciendo un minucioso cálculo, notamos que vendiendo estaríamos ganando mejor. Entonces ese es el costo de oportunidad. Luego tenemos aquí una imagen que podría explicar mejor el costo de oportunidad. Tenemos 4 alternativas de oportunidad de negocios, por dar un ejemplo. En una de las puertas está la mejor alternativa. Nosotros escogemos un negocio, por decir esta puerta. Sin embargo, el negocio más rentable está en esta puerta, y ese es el costo de oportunidad. Me explico. Nos vamos a la siguiente lámina. Hablamos de costos privados. Y los costos privados, sencillamente hablando, son todos aquellos costos que las empresas incurren cuando toman una decisión, y solamente asumen las empresas como productor.
Dice, los costos que incurren las empresas u otro agente económico al tomar sus propias decisiones. Sabemos que cuáles son los agentes económicos, existen tres básicamente, son las empresas, las familias y el gobierno. Entonces el costo privado son los costos en que incurren las empresas cuando toman sus propias decisiones, o cuando asumen, o los costos que asumen las empresas para tomar una decisión. Dice, no considerando las eventuales ganancias o pérdidas de bienestar que esa actividad puede ocasionar a terceras personas. O sea, son solo los costos que se incurre dentro de la empresa, dentro de la unidad económica, y no se tiene en cuenta los beneficios o pérdidas que se le puede ocasionar a terceras personas. Ya de esto hablaremos en la siguiente lámina. Este término también debe anotarse. Externalidades. Las externalidades, hablando sencillamente, son los costos o beneficios que las empresas generan a terceras personas, donde estas terceras personas no tienen nada que ver ni participan en la empresa. Por ejemplo, una externalidad, la externalidad puede ser positiva o negativa. La externalidad positiva son cuando las empresas generan un cierto beneficio a terceras personas que no participan en la empresa. Por ejemplo, se instala una fábrica. Vamos a poner el ejemplo de un frigorífico, o una fábrica que, que se instala en una zona de la ciudad. Esa fábrica supone que contratará varios trabajadores de la zona de la ciudad. Entonces la externalidad positiva en este caso sería que está generando empleo a la gente. Otro ejemplo sería que una ruta esté pavimentada, como es lo que está ocurriendo en este momento en varias zonas del Chaco, que se está pavimentando la ruta, y eso realza el valor del terreno que está alrededor. Entonces genera externalidad positiva. Y la externalidad negativa sería lo que se ve aquí, por ejemplo, en el fondo de la lámina, que una empresa esté contaminando el ambiente. La empresa está produciendo sus bienes, sus productos, pero para producir ese producto genera una contaminación ambiental, o por decir, desechos en los ríos, perjuicios, malos olores, como en el caso de las Cuptiembres y demás fábricas que generan aspectos desagradables para la sociedad. A eso le llamamos externalidades negativas. Luego tenemos lo que se denominan costos sociales, que básicamente es la suma del costo privado, debe decir aquí, costos privados, que ya hablamos de ese concepto, más las externalidades. Costos sociales, entonces, el costo privado, que son los costos que incurren las empresas por tomar sus propias decisiones, más las externalidades, que pueden ser también costos o beneficios para la sociedad. O sea, en teoría económica, el costo social se compone del costo alternativo de los recursos usados en la producción del bien, más cualquier pérdida del bienestar o incremento en los costos de la producción de ese bien puede ocasionar a cualquier otra actividad productiva. Entonces sería el costo social, son los costos que incurren las empresas más los costos sociales, más los costos o beneficios sociales. Costos privados más externalidades. Muy bien, pasamos a la siguiente lámina. La siguiente lámina habla del corto y largo plazo. En economía prácticamente no existe
un calendario para definir lo que es el corto plazo y el largo plazo, como por ejemplo, así como lo es en la contabilidad, que considera, por ejemplo, corto plazo todo lo que son hasta un año o menor, y largo plazo lo que son mayores a un año. En el corto plazo, en el corto plazo se define como aquel periodo en el cual por lo menos uno de los insumos no podría incrementarse sin experimentar un importante costo extraordinario. Un ejemplo importante para entender este concepto del corto plazo: cuando cada uno de nosotros queremos que las cosas sean rápidas, cuando estamos apresurados, siempre nos cuesta un poco más. Por ejemplo, cuando necesitamos dinero y ya estamos sobre la hora, necesitamos prestar dinero de algún lado. Ya estamos desesperados porque nos apura cierta cuenta o porque tenemos que cubrir algo en el momento, y al final, de tan apurado que estamos, ya no importa el interés que nos va a cobrar, ya ni siquiera miramos cuánto nos va a cobrar por ese dinero, sino que ya aceptamos ya todo lo que dice el prestamista y obtenemos ese dinero. Y generalmente el prestamista ahí nos pone un clavito que, que de todas formas asumiríamos. Entonces, en este caso, en, en, en este caso, para obtener de manera más rápida ese préstamo, incurrimos a un costo mayor. Y es lo que nos dice esta definición. Dice aquel periodo en el cual por lo menos eh, del, uno de los insumos productivos no puede incrementarse sin sufrir un incremento extraordinario en los costos. Cuando más rápido queremos las gestiones, nos cuesta más. Sin embargo, antes de salir del ejemplo del préstamo, si nos tomamos un buen tiempo, nos sale más barato. ¿Por qué? Porque vamos a analizar cada uno de los prestamistas que disponemos en el mercado, de tal forma a escoger aquel que es más barato, y también realizar de una modalidad que nos cueste el menor costo posible. Largo plazo es aquel periodo en el cual todos los factores de la producción son variables. ¿Y por qué dice factores de producción? Bueno, en el corto plazo, los factores de producción no pueden cambiarse sin incurrir en costos, como había dicho. ¿Y cuáles son los factores de producción en una empresa? Son las maquinarias, la fuerza laboral, etcétera. Y una maquinaria recién comprada, una cosechadora recién comprada, no podríamos eso cambiar en el corto plazo. No podríamos, porque tiene su costo, y si queremos cambiar incurriríamos en un costo elevadísimo. Y solamente eso es posible cambiar en el largo plazo sin incurrir en costo. Porque en el largo plazo, considerando por ejemplo un 10 años, ya esa cosechadora ya estaría ya pagándose toda por sí sola, y ya podemos cambiar por otra máquina o comprar otra máquina eh, sin mayores, con un menor costo posible, por así decirlo. Entonces, en economía, el corto y largo plazo no significa en el calendario, sino la forma en que se gestiona las actividades económicas. Por último, hablamos de los costos fijos y costos variables, que componen los costos totales. Los costos totales en una empresa de producción, en una empresa sería todos los costos que la empresa asume, los costos privados. Entre esos costos están los que son costos fijos y costos variables. Y los costos fijos son aquellos costos que se pagan o que se incurren aunque la empresa no produzca ningún bien, ningún producto. Por ejemplo, una fábrica que está produciendo, pongamos como ejemplo la industria cementera, la fábrica
de Vallemí, por ejemplo. Eh, Esta fábrica va a incurrir está pagando un costo fijo, por, ya sea por las maquinarias que utiliza, todo, y aunque no produzca nada, y se tiene que seguir pagando o se tiene que seguir costeando los mismos. Mientras tanto, los costos variables tienen una dependencia directa de la cantidad producida. ¿Por qué? Porque se tiene que comprar los insumos. Por ejemplo, si vamos a producir botellitas de agua, y si es que no producimos nada, no va a ser necesario comprar las botellitas para cargar en el agua y envasar. Sin embargo, si estamos produciendo las botellitas de agua, necesariamente tenemos que comprar las botellitas para envasar el agua o embotellar. Y dice acá, los costos fijos totales se definen frecuentemente como aquellos costos que son irrecuperables, es decir, aquellos que no pueden reducirse sin que tenga importancia tasa de producción que se esté generando en un momento determinado. Dicho de otro término, los costos fijos son aquellos costos que no varían con la tasa de producción. Es lo que decía. Igual se pagan aunque no se produzca nada. Un ejemplo importante es el costo del alquiler. El alquiler que, que utilizan las empresas para sus locales. Igual se paga el alquiler aunque no se produzca nada. Costos variables son aquellos costos en que se incurre en el uso de insumo variable durante el proceso productivo. En otras palabras, los costos variables son por definición una función de la tasa de producción, es decir, que está conectada directamente con la tasa de producción. La tasa de producción sería la cantidad producida. Ya vamos a profundizar en otros capítulos la producción. Bueno, los costos variables incluirán entonces la nómina de la empresa, los costos de la materia prima, etcétera. Costo de la materia prima. En el caso del ejemplo de nuestra botellita sería la materia prima sería el agua y la botella. Bueno, hasta aquí todo con estos conceptos, introduciéndonos a la teoría del productor. Espero que hayan comprendido. De lo contrario, no duden en preguntar en el grupo creado para el efecto, y también puedes hacer tu comentario al pie de este video, y sin ningún inconveniente también le estaría respondiendo en ese video si te quieren actuar por esa plataforma. Yo no tengo ningún problema. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un buen día a todos.